Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Queremos darle a usted la cordial bienvenida, que las bendiciones de Dios les acompañe. Qué alegría, qué gran gozo poder nosotros compartir los principios del reino de Dios para que usted pueda ser parte de ese acontecer que el Señor hoy nos invita. Queremos darle la bienvenida donde quiera que usted esté. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día del Señor, un día que el Señor ha preparado para la honra y gloria de su nombre. Y sus criaturas en este día especial vienen a darle reverencia, vienen a rendirles tributo a ese ser que nos dio la vida y que hoy nos sostiene, para poder nosotros participar de esos gloriosos minutos, horas y el día. Queremos pedir la bendición de Dios para compartir los principios que el Señor hoy nos ha dejado en su santa palabra. Oremos. Padre bendito y Dios nuestro, con cuánta alegría, con cuánto gozo participamos, Señor, de estas benditas riquezas que tú nos has dejado en el tiempo. Gracias, Señor, porque nos invitas a entrar en el reposo, porque tú eres el reposo, de venir a ti, oh Dios, y eso es lo que hacemos hoy, venir a ti, invitarte a ti a que mores en nuestros corazones, para que estos corazones que están en guerra, en angustia, puedan ser refrescados por el poder de tu palabra. Gracias por tu intervención divina en nuestras vidas y queremos que en el estudio de tu palabra tú, oh Dios, puedas revelarnos los principios, los secretos que dominan tu reino. Señor, nos encomendamos a ti, particularmente yo encomiendo a ti mi vida, para que la tomes como enteramente tuya y hagas conforme a tu voluntad divina. Señor, gracias por este tiempo, lo agradecemos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso. El sábado a la luz de la redención en Cristo. ¿Qué tiene que ver el sábado con la redención? ¿Habrá alguna conexión? Y hoy lo vamos a explicar. ¿Qué conexión hay entre el sábado y el plan de redención? Mis hermanos, queremos explicarles que el sábado, una porción de tiempo que Dios se ha reservado para él, es más que un día de descanso físico, mental, es mucho más que todo eso. Yo les voy a decir a ustedes, es incluso más que un día para la adoración. No solo es un día de descanso, es un día de descanso físico, un día de descanso mental, sino también es un día para la adoración. Pero el sábado es mucho más que eso. El sábado tiene un significado definitivamente redentor, y eso es lo que vamos a ver hoy. El sábado a la luz de la redención en Cristo Jesús. Está en estrecha relación con el Evangelio eterno.
¿Qué tiene que ver el sábado con el Evangelio eterno? Y lo vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios. Es un tema maravilloso que hoy vamos a poder compartir juntos. El Nuevo Testamento utiliza frecuentemente la palabra reposo. Eso lo vemos muy frecuentemente en el Antiguo Testamento, y esto para referirse a las buenas nuevas de salvación en Cristo. Miren qué importante, hay una conexión. Cuando hablamos de la palabra reposo, nos estamos refiriendo a las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Leamos por favor San Mateo capítulo 11, verso 28. San Mateo capítulo 11, verso 28, si usted me acompaña, va a ser una gran bendición que leamos junto la palabra de Dios. San Mateo capítulo 11, verso 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es una invitación del Señor Jesús. Y yo os haré descansar, dice el Señor. También el escritor de los Hebreos describe este mismo evento en el capítulo 4 y verso 2. El escritor de los Hebreos, capítulo 4, verso 2 y 3, dice, leámoslo por favor, vamos al libro de los Hebreos, y es una bendición que usted me acompañe. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En el verso 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, y lo hacemos por fe, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí Dios nos está dando instrucciones muy precisas. Cuando habla de reposo, ¿se refiere a qué? A las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, podemos ver que desde la misma entrada del pecado, cuando entra el pecado, ese reposo prometido de la salvación en Cristo ha estado relacionado con el sábado. En el primer momento que la primera pareja peca, nuestros primeros padres pecan, ahí comienza la promesa del reposo de la salvación en Cristo, y esto ha estado relacionado con el sábado. Es por eso que en el Antiguo Testamento a los días principales de fiesta se les designaba sábado de reposo. ¿Por qué razón? Todos ellos apuntaban ¿hacia dónde? Hacia el Mesías y hacia su obra redentora. Cuando hablaban sábado de reposo, ¿de qué estaba hablando el Señor? Estaba hablando del plan de salvación en Cristo Jesús. Él iba a venir en el cumplimiento del tiempo asignado por los profetas, asignado por Dios, el tiempo dicho por los profetas. Se iba a realizar la obra redentora ¿a través de qué? A través de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, habla de reposo, la palabra reposo se refiere a buenas nuevas. En el momento que la primera pareja cae en pecado, ahí comienza el plan de salvación, comienza el Evangelio eterno de salvación. Y vemos claramente que por toda la Biblia siempre ha sido que el sábado tiene una relación tan estrecha con lo que es el plan de salvación. Miremoslo de esta manera. Todos, cuando habla del plan de redención, cuando hablan acerca de la oportunidad que tenía el hombre como consecuencia de la caída, porque Dios no podía haber dejado al hombre sin un plan de salvación. Dios no podía dejar al hombre a
a su fortuna, al infortunio por haber prácticamente transgredido la ley de Dios. Dios no los podía dejar de esa manera. Entonces inmediatamente se instituye el plan redentor, apuntando hacia quién, hacia el Mesías prometido. Entonces, el reposo del sábado tiene que ver con un reposo en el cual el hombre no es simplemente un reposo físico, no es un reposo mental, ni es un sistema de adoración. El significado definitivamente es redentor. Cuando nosotros hablamos acerca del significado del sábado, desde el punto de vista de Dios, porque ahí es donde cuestionamos, que muchas veces lo vemos desde el punto de vista del hombre, pero mejor miremoslo desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra Shabbat significa reposo. ¿Qué es reposo? Y el primer hecho que descubrimos en el Antiguo Testamento, la primera evidencia, es que el sábado pertenece a Dios. Esa es la primera evidencia, que el sábado pertenece a Dios. De hecho, Él lo llama mi día santo. Cuando leemos nosotros en Isaías 58, capítulo 13, le llama mi día santo. Es su día. Isaías 58, 13 dice, mi día santo. Si retrajeras del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, o sea, le llama mi día santo. Ahí lo podemos leer. También nosotros vemos, dice mis sábados, así como dice mi día santo, también el Señor dice mis sábados. Éxodo 31, 13. Leamos por favor junto la palabra de Dios. Dice Éxodo 31, 13. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Cuando dice guardaréis mis días de reposo, dice guardaréis mis sábados. Entonces, mis hermanos, podemos ver que el séptimo es sábado para Jehová tu Dios, el séptimo día. Ahí lo podemos leer también en Éxodo capítulo 20, verso 10, que es lo que nosotros estamos haciendo relevancia aquí. Éxodo capítulo 20, verso 10 dice claramente, el sábado pertenece a Dios. Dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, pertenece a Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces aquí vemos que el sábado pertenece a Dios. Ahora, es antibíblico, y lo quiero denotar, que es antibíblico calificarlo como el sábado judío. Muchos dicen que el sábado es de los judíos, pertenece a los judíos. Mis hermanos, esto es un error de interpretación bastante controversial, porque el sábado le pertenece a Dios y no a los judíos. Entonces, en San Marcos capítulo 2, verso 27, también leemos lo siguiente. Leámoslo por favor para poder entrar en este concepto que hoy queremos demostrar, que el sábado a la luz de la redención de Cristo. También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Hay una causa, es el hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver nosotros que fue hecho para el hombre, pero no pertenece al hombre. Ese es el punto que tenemos nosotros que establecer. No le pertenece al hombre, sea este judío o sea gentil. El sábado le pertenece a Dios. Entonces, de aquí podemos nosotros hacer una pregunta.
Una pregunta muy lógica. Entonces, ¿por qué razón el Dios Todopoderoso, que obviamente no necesita de descanso, ¿verdad que sí? Dios no necesita de descanso. Entonces, ¿por qué razón el Dios Todopoderoso, que no necesita descanso, ahí lo podemos leer nosotros, que Dios no necesita descanso en Isaías 40, capítulo 28, leamos por favor Isaías 40, verso 28. Isaías 40 dice, y en el verso 28 leamos, dice lo siguiente, leamos Isaías 40, verso 28, y dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Primero, haciendo una declaración, ¿quién es Dios? El cual crió los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces podemos ver que Dios no necesita descanso. Entonces, ¿por qué razón se hizo este tiempo de descanso? Vemos nosotros, mis hermanos, es que Dios apartó el séptimo día como su día especial de reposo. Es un día especial de reposo. Pero si Él no se cansa, ¿por qué es un día especial de reposo? La respuesta bíblica a esa cuestión es que Dios separó ese día de sábado. Él lo separó. Es su día especial de reposo. ¿Para qué? ¿Con qué propósitos? Ese día de reposo es para señalar su obra perfecta y completa en la creación. ¿Para qué Dios separó ese día especial? ¿Para qué Dios hace del sábado su día? ¿Para qué? Para señalar su obra perfecta y completa en la creación. Y eso le incluye a usted y me incluyo yo, porque somos una obra perfecta de la creación de Dios. De hecho, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahí lo podemos leer. Leámoslo por favor en Génesis capítulo 1 y verso 31. Génesis capítulo 1 y verso 31. Leamos por favor lo que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Mis hermanos, aquí podemos ver nosotros que ese día era ¿para qué? ¿Para qué Dios lo separó como día especial de reposo? Es para señalar su obra perfecta y completa, una obra perfecta y completa en la creación. Leamos también Génesis capítulo 2, verso 1 y al 3, por favor. Y aquí está la institución del sábado. Y dice la palabra de Dios: y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. En el 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y en el 3 leemos: y bendijo Dios al día séptimo. Hay una bendición especial, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, mis hermanos, aquí tiene propósitos. ¿Qué? Propósitos de relación. Entonces, podemos ver claramente en la palabra de Dios que Dios lo hizo para señalar su obra perfecta y completa en la creación. También leamos al escritor de los Hebreos, el apóstol Pablo, en el capítulo 4 y verso 4. Vamos al escritor de los Hebreos, capítulo 4 y verso 4. Leamos por favor lo que dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿Por qué mucha relación con el séptimo día? Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué era lo que estaba señalando el Señor? Su obra perfecta y completa en la creación. Eso es lo que estaba señalando. Entonces, ese hecho,
estos hechos, estos relatos bíblicos relatados por la inspiración del Espíritu Santo, tiene una importancia capital. ¿Por qué razón tiene una importancia capital, mis hermanos? Esto tiene que ver para nuestra comprensión del Evangelio. ¿Cómo así? ¿Por qué es de importancia capital que entendamos que es el día de Dios, que es su santo día? ¿Y por qué razón se ha tergiversado todo esto? Mis hermanos, primeramente hemos de tener presente que ese sábado fue el séptimo día para Dios, fue el día que Él descansó y reposó y se sentó ¿a qué? A contemplar su obra perfecta y la completa creación que Él estaba terminando. Entonces, hemos de tener presente que ese sábado fue el séptimo día para Dios, no para nosotros. Dios dedicó 6 días para la creación de todo lo que es y tiene nuestro planeta. Dios dedicó 6 días para la creación de todo lo que hoy existe. ¿Estamos de acuerdo con eso? De todo lo que hoy tiene el planeta Tierra. Pero mire lo importante, y ahí es donde yo quiero llevarlo. Entonces apartar es santificar, o sea, santificó. Entonces santificó, lo apartó el séptimo día como su día, como su Shabbat, como su descanso. Nuevamente, leamos Éxodo capítulo 20, verso 11. En Éxodo capítulo 20, verso 11, nuevamente, leemos por favor, Éxodo capítulo 20, 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Otra alusión más. Mis hermanos, Adán y Eva fueron creados al final del 6º día. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso lo dice Génesis 1:26. Vamos a Génesis 1:26. Ahí en Génesis 1:26 dice la palabra de Dios: y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí vemos nosotros que Dios, y en el 27 seguimos leyendo, por favor, vamos al 27, ahí vemos una declaración para terminar. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, y varón y hembra lo crió. Sigamos leyendo hasta el 33, y dice, 28, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Sigamos leyendo hasta el 33, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Vamos al 31, y vio Dios todo lo que había hecho, la creación, y él estaba contemplando todo lo que había creado, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana ¿de qué? Del 6º día. Qué importante es entender esto. ¿Por qué razón? Mis hermanos, nosotros aquí podemos ver la creación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es lo que vemos, mis hermanos? ¿Por qué es de importancia capital todo este asunto? Ellos fueron creados en el 6º día, y así lo leímos. Por lo tanto, el sábado o séptimo día de Dios, de hecho, para la raza humana fue el primer día completo de existencia. Miren qué importante eso. Para la raza humana, para los primeros padres fue su primer día. ¿Y cómo entraron ellos? Trabajando, no, descansando. Cuando Dios trae a la existencia a la santa pareja, ¿qué sucede? Él termina la creación, inmediatamente viene ¿qué? El día de reposo. Entonces,
Veamos por qué eso es tan importante, por qué es prácticamente de importancia capital, especialmente al considerar el sábado a la luz de la redención en Cristo. ¿Por qué razón? Mis hermanos, si Adán y Eva fueron criados al final del sexto día, ¿qué era lo que venía inmediatamente? Venía el descanso sabático, el Shabbat, para contemplar lo que Dios había hecho. ¿Para qué más? ¿Para qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se dio? Que su creación estaba terminada totalmente. Entonces, mis hermanos, entendamos esto. Dios obró en 6 días, ¿estamos de acuerdo? Son 6 días en la creación de este mundo, eso fue lo que Dios se tardó. Ahora, solamente descansó cuando su obra fue perfecta y completa. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo leímos, Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Leámoslo nuevamente. Él descansó cuando su obra fue perfecta y completa. Y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y el 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y en el 3 dice, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué es lo que vemos aquí? Adán y Eva, en contraste, no comenzaron trabajando, no comenzaron obrando. Dedicaron su primer día entero de vida a reposar en el sábado de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Recuerden, al final del sexto día ellos fueron criados. Inmediatamente no comenzaron ellos trabajando, sino dedicaron su primer día ¿a qué? A reposar en el sábado de Dios, porque era el tiempo de Dios. Solamente después de haber entrado en el reposo de Dios, después de tener una relación con Dios, después de contemplar las maravillosas experiencias de la creación, ahora ¿qué pasó? Continuaron con los 6 días de labor. Miren qué importantes principios nosotros hoy estamos aprendiendo. ¿Qué hace Dios? Por eso la invitación primero es a entrar en el reposo de Dios para después continuar con nuestras actividades en el mundo. Entonces, mis hermanos, primer principio es entrar en el reposo de Dios. ¿Por qué razón? Porque allí comienza la obra redentora. Entonces, mis hermanos, ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Entraron en el reposo de Dios, ¿verdad? Continuando sus 6 días de labor. Entonces, el ser humano comenzó pues recibiendo toda la obra de Dios como un don absolutamente gratuito. Así es Dios. Dios nos invita ¿a qué? A que entremos en su reposo, porque es un don maravilloso que tiene que ver con un descanso completo. Solo en Cristo, que es el Señor del sábado, nosotros entramos en un descanso total, completo. No hay otro descanso, no es en sí en el día, es en Cristo Jesús, porque el día le pertenece ¿a quién? A Cristo Jesús, es su día, dice. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver nosotros que solamente entonces pudo la humanidad disfrutar de la creación. Entrando en el reposo es cuando disfrutamos de la creación, de las obras redentoras que Dios ha hecho. Y en los restantes días de la semana, pues el hombre trabaja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos hablando acerca del sábado a la luz de la redención de Cristo. Miren qué importante. Cristo redime. Pero antes de redimir, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos invita a entrar en su reposo. Nos invita a entrar en Él, en su descanso. Ahora, miremos en la creación. Lo mismo que sucede en la creación.
la salvación comienza. Miren, qué importante. Lo mismo que sucede en la creación, la salvación comienza no haciendo algo, sino reposando en la obra perfecta y acabada de Jesús. ¿Cuál fue la obra? En el plan de redención, en el plan de salvación, porque nosotros fuimos creados. Tenemos un Dios creador, pero también tenemos un Dios redentor. ¿Estamos de acuerdo? Un Dios creador. Y también tenemos, como consecuencia de la caída, el Señor Jesús tuvo que venir nuevamente a esta tierra, ¿qué? A redimirnos de esa caída, del pecado por el cual había caído la primera pareja. Entonces, lo mismo que sucede en la creación, la salvación comienza no haciendo algo, sino reposando en la obra perfecta y acabada de Jesús. ¿Cómo se realizó eso? Él entregó su vida y Él se entregó a la muerte. ¿Para qué? Para que yo tenga la oportunidad maravillosa de ¿qué? Nuevamente ser parte del plan de salvación. ¿A través de qué? De aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador. Entonces, así como en la obra hubo un reposo, inmediatamente después viene el trabajo, lo mismo en el plan de salvación realizada en la vida de Cristo y en su muerte, lo mismo que Adán y Eva dedicaron su primer día de reposo sabático antes de emprender los 6 días de trabajo. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos descansaron e inmediatamente después iniciaron sus actividades comunes. Nosotros hoy en día, mis hermanos, podemos disfrutar de esas mismas bendiciones. Hoy en día, nosotros podemos disfrutar de las mismas bendiciones de la salvación. ¿Cómo? Solamente reposando primeramente en la perfecta justicia que Jesús ha provisto. ¿Cuál es esa perfecta justicia que Jesús ha provisto? Es viniendo a Él, aceptándolo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Inmediatamente, ¿qué es lo que Él hace? Él entra a nuestros corazones y ahora Él mora en nosotros. Esa es la provisión perfecta de Cristo Jesús, su perfecta justicia. Es cuando Él pone su manto, porque ¿cómo era mi vida, mis hermanos? Mi vida estaba llena de pecado, contaminada totalmente por la inmundicia. Así era mi vida, así era mi vestidura. Pero ahora viene Cristo Jesús, coloca esa vestidura que fue tejida en el telar del cielo, me lo coloca, y ahora esa vestidura que antes era sucia, hoy se convierte en una vestidura ¿de qué? Una vestidura blanca. Esa es la provisión que Él te da. Entonces, esa perspectiva muestra que el reposo del sábado viene a representar el fundamento mismo de la verdad gloriosa de la justicia por la fe. Pongámoslo de esta manera. Nosotros podemos disfrutar de las bendiciones de la salvación solamente reposando primeramente en la perfecta justicia que Jesús ha provisto, o sea, reposando en Cristo. Desde esta perspectiva, muestra que el reposo del sábado, porque Él reposó en el sábado, viene a representar el fundamento mismo de la verdad gloriosa de la justicia por la fe. Se lo pongo de esta manera. Cuando Dios puso aparte, o sea, santificó el sábado, entró en una relación de pacto eterno. Eso fue lo que hizo Dios. Eso fue lo que hizo Dios. Cristo Jesús, ¿qué fue lo que hizo Él? Entró en una relación de pacto eterno con la raza humana. Y miren, una relación en la que el ser humano habría de depender siempre de Él. Pero cuando Adán y Eva pecaron, escogiendo depender de ellos mismos, más bien que de Dios,
rompieron ese pacto dado por Dios. Y eso fue lo que sucedió. ¿Qué fue? Pecaron. ¿Qué fue lo que hizo? Se rompió ese pacto. Confiaron en ellos. Confiaron en el plan que la serpiente les había trazado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se rompe el pacto. Y ahora, como resultado, ¿qué fue lo que perdieron? ¿Qué fue lo que perdieron? El verdadero reposo que el sábado simbolizaba. Miren, qué importante es eso. ¿Qué fue lo que se rompió? Se rompió el pacto con Dios y como resultado perdieron el verdadero reposo que el sábado simbolizaba. Y ahora, ¿cuál era la declaración? ¿Cuál fue la sentencia que Dios le dio a Adán? Le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, en Génesis capítulo 3, verso 19. Pero Jesús vino a este mundo con el expreso propósito de restaurar ese reposo que la raza humana había perdido al caer en el pecado. A eso vino el Señor Jesús. Ahí leemos, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. ¿Qué fue lo que se perdió? ¿Qué fue lo que se perdió? ¿Qué fue lo que se rompió? Y el resultado fue ¿qué? Que se perdió el verdadero reposo. Por eso dice, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué razón? Porque rompieron ese pacto. Ahora, ahí está la sentencia. ¿Y a qué vino el Señor Jesús entonces? Él vino a este mundo aquí. Por eso Él es el creador mío y también es mi redentor. ¿Por qué redentor? Porque Él vino con un propósito expreso, específico. Restaurar ese reposo que la raza humana había perdido al caer en el pecado. ¿Dónde lo leemos? San Mateo, capítulo 11, verso 28. Vamos a San Mateo, capítulo 11, verso 28. Por favor, en San Mateo, capítulo 11, verso 28, leemos la palabra de Dios y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A qué vino el Señor Jesús? Mis hermanos, si usted me está escuchando, ¿a qué vino el Señor? A restaurar. A eso vino Él. Ese propósito por el cual la raza humana lo había perdido. Haciendo tal cosa, o sea, propósito, restauró el significado del sábado. Por eso el sábado tiene propósitos redentores. A fin de recibir las buenas nuevas de la salvación, hemos de retornar ese principio fundamental del reposo sabático como fue dado a nuestros primeros padres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Haciendo tal cosa. ¿Cuál es tal cosa? ¿Qué fue lo que se perdió? Se perdió la imagen de Dios. Eso fue lo que se perdió. ¿Y cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo? Es restaurar esa imagen, dándoles el reposo que la raza humana tanto ha necesitado. Ahora, haciendo tal cosa, no solo restaura la imagen de Dios en el hombre, sino también tiene un propósito restaurador, le da significado al sábado en nuestras vidas. Y cuando nosotros, ahora ese propósito, esa restauración, el significado del sábado en nuestras vidas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, mis hermanos, de las buenas nuevas, que en Cristo Jesús está la restauración total de las cosas. Y eso incluye el tiempo que es de Dios para poderlo realizar en mi vida. Entonces, aquí hay un principio. Fue el mismo principio que se lo dio a nuestros primeros padres. ¿Cuál era el principio? Que si pecara, iba a haber un plan redentor. Y ese plan redentor lo estableció nuestro Señor Jesucristo, lo vino a instituir, vino al rescate de la raza humana, restaurando no solo la imagen de Dios en el hombre,
sino también restaurando el significado del sábado en nuestras vidas. Entonces, en el Nuevo Testamento especifica, y miren lo que especifica, que Jesucristo fue el agente por medio del cual Dios llevó a cabo tanto la creación, ¿verdad? Dios es el Dios creador, ¿ya? Por medio de Él lleva a cabo la creación, así como también la redención del hombre, restaurando no solo el tiempo que se había perdido, sino también la imagen de Dios que fue transfigurada. Entonces, mis hermanos, nuevamente, ¿dónde lo podemos leer todo esto? Cuando hablamos del Dios creador, San Juan capítulo 1, verso 3 dice lo siguiente. En San Juan capítulo 1, verso 3, leamos por favor, dice: todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, estamos hablando de un Dios creador, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién es que señala aquí quién es el creador? Nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 1 y verso 16, vamos a Colosenses capítulo 1 y verso 16, leamos por favor, Colosenses 1 y verso 16, y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo Jesús, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Hebreos capítulo 1 y verso 2, vamos a leer en Hebreos capítulo 1 y verso 2, dice, en Hebreos capítulo 1, verso 2, leamos por favor, dice: en estos postreros días, al final de los días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver nosotros la obra de la creación en Cristo Jesús. Y vemos el 10, ahí mismo en Hebreos, en el verso capítulo 1 y verso 10, dice, leamos por favor, el verso 10: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién es el creador de los cielos y la tierra? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el creador. Ahora vamos a los hechos redentores. Por Él fueron creadas las cosas. Entonces somos nosotros primeramente de Él por creación, y ahora somos de Él por redención. Leamos por favor San Juan capítulo 3 verso 16, un versículo conocidísimo. San Juan capítulo 3 verso 16 y 17, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el creador de los cielos y la tierra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos al 17, leemos por favor, y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí está el principio redentor. Entonces nosotros le pertenecemos a Cristo por creación, como leímos, y ahora por redención. Y ahora sigamos leyendo en Romanos capítulo 3 verso 24. Romanos capítulo 3 verso 24 dice la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente, no pagamos nada, por su gracia, Él dio la vida por nosotros mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Primera de Corintios capítulo 1 y verso 30, leamos por favor, Primera de Corintios capítulo 1 y verso 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo. Ahora somos de Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, los principios para estar con Jesús por la eternidad. Ahí vemos nuevamente el plan redentor. Y ahora leamos Gálatas capítulo 3 verso 13. Gálatas capítulo 3 verso 13, por favor. Nuevamente dice el escritor, el apóstol Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué decía la ley? Que nosotros éramos pecadores, por lo consiguiente teníamos que morir. Eso es lo que decía la ley.
Pero, ¿qué es lo que pasa? Hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo maldición por nosotros, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Cristo se hizo maldición para cumplir con la ley, para que nosotros no más seamos malditos por la ley. Eso es lo que dice el apóstol, el escritor de Gálatas. Y sigamos leyendo, dice acá, Colosenses capítulo 1 y verso 14. Leamos Colosenses capítulo 1 y verso 14 nuevamente. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nuevamente, somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Le derramó la sangre por nosotros. Tito, el apóstol Tito, capítulo 2, verso 14. Tito, capítulo 2, verso 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Quién nos redimió de toda iniquidad, de todo pecado? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué el Señor nos redimió? ¿Para que Él dio su sangre? Para purificar a un pueblo propio, dice. Entonces vemos, mis hermanos, el plan redentor en todo esto. Y vamos, Hebreos capítulo 9, verso 12. Hebreos capítulo 9, verso 12. Dice la palabra de Dios, leamos por favor, dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo logramos nosotros eterna redención? A través de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Entonces, mis hermanos, aquí sigamos leyendo en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 18. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 18. Dice la palabra de Dios, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Y vamos al 19, que es lo que dice el 19, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí podemos ver claramente, mis hermanos, la manera en que el Señor nuevamente, así como somos propiedad de Él por creación, ahora somos propiedad por redención. Alabado sea el Señor por ese plan redentor. Ahora, Apocalipsis capítulo 5 y verso 9. Capítulo 5 y verso 9. Leamos por favor Apocalipsis capítulo 5 y verso 9. Esta es la declaración que el Señor nos da. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí te incluye a ti y a mí. Él nos redimió. Entonces, mis hermanos, podemos sacar estas conclusiones. De la misma forma en que Cristo acabó la creación al final del sexto día y reposó el séptimo, acabó también la redención en la cruz en el sexto día. Miren qué importante. ¿En qué día fue? En el sexto día acabó la redención en la cruz y reposó en el sepulcro el séptimo día. Mire, qué importante es eso. En San Juan capítulo 17 y verso 4 lo dice. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Así como acabó la creación al final del sexto día y reposó en el séptimo día, acabó también la redención en la cruz en el sexto día y reposó en el sepulcro en el séptimo día. Y dice la palabra de Dios, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál fue esa obra? La obra de la redención. Qué maravillosas experiencias. De ahí en San Juan 19:30, ¿qué dice? San Juan 19:30, leamos por favor, ¿qué es lo que dice? Leamos, San Juan 19:30, por favor, y dice la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, ahí redime a la humanidad, este mundo ahora es de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Pueden ver la relación redentora en el día sábado, en el día de reposo? Mis hermanos, más aún todavía, un poquito más,
la obra de Cristo para la restauración que será completa al final de su ministerio celestial. ¿Cuál es esa obra? La restauración final. La restauración será completa. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 24 y 26, leamos estas declaraciones. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 24 al 26, leamos por favor. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, 25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y sigamos leyendo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mis hermanos, aquí podemos ver nosotros declaraciones maravillosas de restauración. Eso es lo que Cristo Jesús en la obra final viene, la restauración de todas las cosas. En Hebreos, el escritor de los Hebreos, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, verso 13, dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice, y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Vamos al 14, para terminar la declaración. Dice, estamos hablando de Hebreos capítulo 2, verso 13, y ahora estamos en 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, mis hermanos, podemos ver la obra redentora completa. ¿Y cuál es la obra redentora completa? Esta obra está también ligada al sábado. Isaías 66, capítulo 66 y verso 22 y 23. Leamos por ahora Isaías capítulo 66, verso 22 y 23. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sigamos al siguiente, 23, y de mes en mes y de día de reposo, en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, mis hermanos? Una obra de restauración perfecta y completa, así como fue la creación, fue perfecta y completa, y quiso Dios, se sentó a contemplar todo lo que había hecho. ¿Y qué va a pasar al final del tiempo? Entonces, tanto como la creación y como la obra redentora, el sábado tiene un triple significado para nosotros. ¿Cuál es el triple significado? Ahí vemos al Dios creador, vemos al Dios redentor y vemos al Dios restaurador. ¿Dónde? En el sábado. Qué maravillosas promesas, ¿no les parece a ustedes? ¿Qué es lo que entonces vemos? ¿Qué significado tiene el sábado? Vimos a un Dios creador, vimos a un Dios redentor y a un Dios restaurador en la tierra nueva. ¿Terminamos con esto? Entonces, mi conclusión es, dado que Cristo es nuestro creador, Él es nuestro redentor y nuestro restaurador, tiene el perfecto derecho a reclamar para sí el título del Señor del sábado. Como leímos en San Marcos capítulo 2, verso 28, Él es el único que tiene derecho a decir que Él es el Señor del sábado. Él es el Señor del reposo. Y ahí dice, por tanto el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Y en San Lucas capítulo 6, verso 5, ¿qué dice? Leamos San Lucas, por favor, capítulo 6, verso 5, dice, San Lucas, capítulo 6, verso 5 dice, y le decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y en Apocalipsis capítulo 1 y verso 10, leamos por favor,
Para ir terminando ya nuestro programa de esta noche, Apocalipsis capítulo 1 y verso 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué dice el apóstol Juan? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y en ese día es el Santo Sábado. Entonces, mis hermanos, cuando la nación judía rechaza al Mesías, ¿qué era lo que estaba rechazando? Su observancia del sábado perdió el significado por ellos. Cuando se rechaza a Jesús, ¿qué es lo que pasa? El sábado ya no tiene ninguna significancia. Tristemente hoy en día, tanto pueblo de Dios está rechazando a Jesús. Por lo consiguiente, el sábado no tiene significado para ellos. ¿Por qué razón? Como dijimos, Él es Dios creador, Él es el Dios redentor y es el Dios restaurador. Por eso a Él se le atribuye el título Señor del sábado. Entonces es por ello que Hebreos dice: por lo tanto queda un reposo. Ahí dice el escritor de los Hebreos capítulo 4 y verso 9, dice: queda un día de reposo. Es una porción. Escrito es sabatismo, reposo sabático para el pueblo de Dios. Toda la observancia del sábado que no sea motivada por una respuesta de fe a la perfecta expiación efectuada por Cristo en la cruz es falsificación y pertenece todavía al antiguo pacto de salvación por las obras. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros leemos al escritor de los Hebreos capítulo 4 y verso 9, ¿qué estamos leyendo? Dice él, leamos por favor nuevamente. Dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? Mis hermanos, es el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para tener una relación íntima con Él, para reconocerlo a Él en ese día que es de Él, porque no es de ningún ser humano. ¿Para qué? Para adorarlo como Creador, para adorarlo como nuestro Dios Redentor, y para darle toda honra y gloria en la restauración en el nuevo Edén. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tus promesas que nos has dado a través de la Biblia, no solo como Dios creador, como Dios redentor y como Dios restaurador. Gracias, Señor, porque en ti está nuestra confianza. Cuando nosotros te negamos a ti, estamos negando que tú eres nuestro creador, nuestro redentor y nuestro restaurador. Señor, ayúdanos a entender estos principios, que sean, oh Dios, nuestro fundamento de vida para actuar en armonía, Señor, con tu palabra y no estar destituidos, Señor, de tu gloria. Ayúdanos pues y danos tu bendición. La pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por los siglos. Amén y amén. Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las Escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral.